Impulso Ciudadano es un verdadero honor contar con la presencia de Joaquín Coll, que es historiador y articulista en muchos medios de comunicación. Además, pues ha sido vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, también fue vicepresidente de Federalistas de Esquerra, ahora es socio de Impulso Ciudadano, con lo cual en este sentido nos sentimos muy orgullosos. También está con nosotros Joan Llorac, que es MBA del MIT. Le he preguntado qué era el MIT porque no lo sabía y me ha dicho que era el Massachusetts Instituto. Debe ser prestigiosísimo, pero yo reconozco que los de letras no lo conocíamos. Pero bueno, en todo caso, como para nosotros es un gran amigo y además es el autor famosísimo de las cuentas y los cuentos con Josep Borrell, en que precisamente se analizó todo el tema de la financiación autonómica y los cuentos que los independentistas hacen en relación con las cuentas de Cataluña. Y además en los últimos tiempos pues ha sido miembro del gabinete de Borrell en Bruselas durante el mandato que acaba de expirar, ¿no? O está a punto de expirar. Está a punto de expirar. Y además contamos, pues ellos van a ser las personas que van a entrevistar a pues, Ángel de la Fuente. Ángel de la Fuente, además de ser viejo amigo por muchas historias que hemos tenido en común, pues ya actualmente es el director gerente de FEDEA, a su vez es investigador, ahora ya no es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, estás en excedencia, estuvo 22 años con nosotros en Cataluña y fundamentalmente pues, hizo grandes estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, también es socio de Impulso Ciudadano, lo digo como publicidad de la entidad, y además pues digo que es quizá en estos momentos el mayor experto en financiación autonómica de toda España. La razón por la que los hemos convocado es para que hablen de un tema que en estos momentos es estrella. El título es La financiación singular en Cataluña, un mal negocio. El título me lo dio Ángel y cuando me lo dijo, digo, un mal negocio, y me dice, sí, un mal negocio para todos. Para los catalanes y para los no catalanes, con lo cual de eso van a hablar hoy, sin más demoras, y puesto que lo importante es que hablen ellos, pues al final os han dado una segunda tarjetita por si alguno de vosotros quiere hacer preguntas. Las preguntas van a ser por escrito, hemos pensado que era el mejor sistema para que fuera más fluido, con lo cual si alguno tiene interés, Maribel, que es una persona muy abnegada, recogerá las tarjetas de aquellos que quieran pues escribir o hacer alguna pregunta y al final se responderá. Sin más, pues Joaquín, empieza tú. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias Pepe y gracias también a Impulso Ciudadano por darnos a Joan y a mí la oportunidad de conversar con Ángel de la Fuente. Vamos a hablar del asunto que nos comentaba Pepe, ¿no? Del acuerdo de financiación singular entre PSC y Esquerra Republicana que permitió la investidura de Salvador Illa. Y bueno, de eso va a ir la conversación, evidentemente. Antes de entrar pues, a desgranar el acuerdo, los puntos del acuerdo, la naturaleza del modelo que se propone, pues efectivamente lo que tenemos que hacer es ver un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y si lo que justifica este nuevo modelo, este paradigma, digamos, tiene alguna razón de ser, ¿no? Por lo tanto, me remito al acuerdo firmado, ¿no? Y en el párrafo 4, ¿no? de la primera página del acuerdo, en materia de financiación entre PSC y Esquerra se dice: no se trata de reformar el modelo de financiación común, no se trata de una reforma, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y en la bilateralidad. Y a continuación pues, se desarrolla que los objetivos a alcanzar con este nuevo modelo son la equiparación con los estándares europeos de los recursos públicos destinados al bienestar y a la dinamización del tejido productivo, y previamente lo que justificaría ese cambio de paradigma, este salto, según los firmantes del acuerdo, es: uno, que Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera ampliamente lo que corresponde a un modelo solidario entre territorios; dos, que los diversos modelos de financiación que han comportado graves deficiencias para Cataluña, que se traducen en insuficiencia financiera crónica y limitación del gasto en políticas públicas como salud, servicios sociales, vivienda, infraestructuras; que el modelo actual está caducado, es poco transparente y es insuficiente; y cuatro, que al lado de esa distribución injusta entre territorios,
el modelo actual limita la capacidad de crecimiento de Cataluña. Esto es, digamos, lo que se argumenta para proponer este cambio de paradigma, ¿no? Bueno, a partir de esta narrativa, ¿no?, hay una serie de preguntas obligatorias para aclarar si realmente esta descripción tan terrible y negativa de los efectos del actual modelo, que debemos recordar que fue el resultado de un pacto entre el tripartito catalán de PSC, Esquerra e Iniciativa per Catalunya en su momento, con el gobierno socialista de Zapatero, y que fue en su momento pues, ampliamente pues, saludado y celebrado, es cierta, si se ajusta o no a la realidad de los datos, ¿no? Por tanto, la pregunta, Ángel, es: ¿está la Generalitat de Cataluña, no Cataluña, la Generalitat de Cataluña, porque en el acuerdo se confunde, ¿no? La Generalitat, Cataluña, la Generalitat, pues fuera lo mismo, la Generalitat de Cataluña infrafinanciada, injustamente tratada en relación a los otros territorios de régimen común? Otra cosa, evidentemente, sería en relación a los territorios forales, que por otro lado es el espejo evidente donde se miran, ¿no? Pero como de ellas no hablan nunca, ni tan siquiera para decir que tienen un modelo extrañamente privilegiado, pues la comparación solo puede hacerse sobre las de régimen común, ¿no? ¿Sufre Cataluña esa discriminación que se explica en el acuerdo? En fin, explícanos. Buenas tardes. Gracias, Pepe, por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo viví aquí al lado bastantes años, o sea que me gusta volver a mi barrio. La respuesta corta a lo que me preguntas es no, porque este es el tema del mito del maltrato fiscal, ¿no? de siempre. Esta es la historia que nos cuentan siempre. Y suele venir en dos partes, ¿no? Una es la financiación autonómica, que la Generalitat está mal financiada, y otra tiene que ver con la balanza fiscal. En términos de la financiación autonómica, Cataluña está ahora mismo exactamente en la media de financiación por habitante ajustado, y ha estado siempre muy cerca de la media, a veces un pelín por encima, a veces un pelín por debajo, ¿no? Cuando uno está en la media es difícil argumentar que está horrorosamente maltratado. Podría defender a lo mejor que habría que darle un poco más, por razón que sea, pero no es eso lo que se pide. Lo que se pide es un cambio cualitativo en el sistema que incremente mucho los recursos de la Generalitat, o sea, salir de la media hacia la parte más superior de la distribución. Como decía, por la parte de financiación eso no es cierto, y luego la parte de la balanza fiscal tampoco. O sea, Cataluña tiene un déficit fiscal, lógicamente, porque es una región con un nivel de renta media alto en comparación con el resto del país, y en las regiones como Cataluña pues se pagan más impuestos y no se tiene derecho a servicios mejores que en el resto del país. Por lo tanto, de la misma forma que la gente que tiene un nivel de renta alto paga más impuestos de lo que recibe en prestaciones, pues agregando a nivel de territorios, las regiones ricas en general pagan más de lo que reciben y por lo tanto tienen un déficit fiscal, y en las regiones pobres sucede en principio lo contrario, ¿no? O sea que sí que hay un déficit fiscal, pero eso no quiere decir nada. Lo raro sería, o lo malo sería que no lo hubiera. La cuestión es si ese déficit fiscal es excesivo o no, y la respuesta es que no. O sea, cuando uno compara la situación de Cataluña con la de otras comunidades autónomas con niveles de renta parecidos en España o en otros países extranjeros para los que hay datos, Cataluña es la norma, no es la excepción. O sea, básicamente está donde tiene que estar por renta, no llama la atención. Hay otras que se llaman la atención. Por ejemplo, el País Vasco en España es una de las regiones más ricas y sin embargo tiene un superávit fiscal. O sea que eso no debería de pasar, es un problema. A los ricos no deberíamos subvencionarlos. O Valencia, que está por debajo de la media y sin embargo tiene un déficit fiscal. Los pobres no deberían ayudar a subvencionar a los ricos. O sea que hay cosas, efectivamente, en el reparto territorial de los recursos en nuestro país que deberían corregirse, pero ninguna de ellas tiene nada que ver con la situación relativa de Cataluña. Entremos en el sistema de financiación que propone el acuerdo. Es verdad que el texto deja bastantes cosas por concretar, pero haciendo abstracción de ello, ¿cómo definirías el sistema que se propone? Bueno, es básicamente un concierto
económico. O sea, el Estado dejaría de recaudar impuestos federales o estatales en esta parte del territorio a cambio de una aportación básicamente negociada que tendría que ver con el coste de los servicios que el Estado se irá prestando, no se sabe muy bien si en Cataluña o a Cataluña, y habría un componente en principio de solidaridad, pero no se precisa demasiado cómo se calcularía ninguna de las dos aportaciones. Con la diferencia de que aquí hay dos aportaciones en vez de una única que tendría las dos finalidades, pues esto es básicamente lo mismo que el sistema vasco de concierto o navarro de convenio, ¿no? Es un sistema muy extraño que no existe en ningún país del mundo, en el que la federación deje de tener impuestos en una parte de su territorio. En España existe como un accidente histórico. Cuando se acaban las guerras carlistas, pues el Estado, el gobierno central, dicta un decreto, no una ley paccionada, sino un decreto diciendo que, bueno, que se acabó lo de las provincias exentas y que se reintegran al concierto fiscal del reino. Y lo que pasa es que mientras montamos el sistema de recaudación, que ahora mismo lo tenemos montado, pues van a cobrar impuestos las diputaciones. Esto hace más de 150 años y se ha convertido en un sistema, en una peculiaridad institucional con larga tradición. Pero, como digo, es algo único. O sea, ningún Estado renuncia a tener impuestos en una parte de su territorio. Ahora vamos a hablar de la comparación del sistema que se propone con el sistema alemán. Entonces, hay personas del Partido Socialista, del PSC, periodistas afines, académicos afines, que nos dicen que en Alemania los Länder son los que recaudan los impuestos. Y eso es un hecho cierto. O sea, en Alemania los Länder son los que recaudan los impuestos. Bueno, los impuestos comunes, o sea, en los que se basa el sistema de financiación, o sea, el impuesto a la renta, demás. Entonces, y de ello, ellos concluyen, o sea, tomando este hecho que es cierto, ellos concluyen que el sistema propuesto en el acuerdo nos acerca al sistema de financiación alemán. ¿Tiene sentido esa conclusión? No, tampoco hay ninguna garantía de que acercarse al sistema alemán sea bueno. O sea que habría que pensarlo mejor, ¿no? Efectivamente, los Länder recaudan el grueso de los principales impuestos, pero lo hacen como agentes del gobierno federal, bajo la supervisión y vigilancia del gobierno federal, ingresan los rendimientos de los tributos en la caja federal y tienen una lealtad al Estado que aquí no siempre tenemos. Entonces, es verdad que el trabajo sucio de recaudar lo hacen ellos, pero primero, esto no es una buena idea y los alemanes lo saben y se tiran de los pelos. O sea, si pudieran cambiarnos el sistema lo harían. Pues son conscientes de que el partir la recaudación tributaria, fragmentar las agencias tributarias en trocitos es muy mala idea. Aumenta los costes, aumenta los costes no solo de gestión, sino de cumplimiento para los que tienen que rellenar las declaraciones de la renta. Hace más fácil el fraude, o sea que al final tendremos menos dinero y será más caro para todos y se pierde por el camino. Eso por un lado. Después hay que decir también la otra parte de la historia. En Alemania los Länder efectivamente recaudan, pero no tienen ninguna autonomía tributaria. No pueden subir o bajar los impuestos. O sea, se aplica una ley federal estatal, el IRPF es el que es en toda Alemania, no hay manera de subirlo o bajarlo. Por lo tanto, los Länder tienen mucha menos autonomía de ingreso que tienen las comunidades autónomas españolas. O sea que los alemanes tienen lo peor de los dos mundos. No tienen autonomía y tienen un sistema de recaudación completamente ineficiente. Los cambiarían el sistema sin mirar, si pudieran. Y una segunda pregunta sobre el sistema alemán. Una vez, en unas jornadas de federalismo fiscal, yo vi con mis ojos cuando se le explicó nuestro sistema a un político alemán del SPD, era Hans Eichel, se le explicó nuestro sistema. Y al acabar, él dijo, caramba, este sí que está bien pensado y no el nuestro. Y la razón es que nuestro sistema distribuye el dinero con el concepto del habitante ajustado, que intenta reproducir las necesidades que hay en cada territorio. En cambio, el alemán
reparte por población sin tener en cuenta las características de esa población y acaba suplementando con transferencias directas del Estado a los Länder que más lo necesitan. Entonces, ¿compartes tú la visión de este político alemán que cuando se le explicó el nuestro dijo, caramba, este sí que está bien, está mejor que el nuestro? Sí, esto refuerza lo que acabo de decir, una razón más por la que no es lo que me de mirar. El alemán es peor, no es per cápita, es per cápita menos las ciudades-estado que por huevos tiene un 30% más. Entonces no sabes muy bien qué es lo que se está midiendo ahí. Sí, efectivamente, el sistema alemán no es mejor que el nuestro, al revés, es bastante peor. La última es, y has dicho que no conoces ningún otro país que tenga un sistema como el que propone la financiación singular y que el único ejemplo que hay de eso es el País Vasco y Navarra. Así todo, ¿podrías hacer algún pequeño comentario de cómo se comparan los sistemas como puede ser en otros países que conozcas como Estados Unidos? A ver, hay mucha variación, pero lo que no hay es la desaparición del Estado en ningún sitio, del Estado central, del PUN, de la Federación, ¿no? O sea, es verdad que en Estados Unidos hay un impuesto estatal sobre la renta y hay un impuesto estatal sobre sociedades que lo recaudan las agencias estatales, pero también es verdad que hay un impuesto federal mucho más grande sobre la renta y sobre los rendimientos de las sociedades que recauda la agencia tributaria estatal. En Canadá pasa 3/4 de lo mismo, excepto que la mayor parte de las provincias lo que hacen es delegar en el gobierno central para que recaude, de la que recauda sus impuestos, que recaude también los provinciales, porque ya que estás recaudando el IRPF, pues te da lo mismo subir un poco más el tipo y dárselo a la provincia. O sea que lo sensato es aprovechar las ventajas de la centralización en la gestión tributaria para tener más recursos, pero luego aplicar la autonomía. La excepción, por cierto, en Canadá es Quebec. Quebec, como quieren ser diferentes, insisten en recaudar ellos. Entonces les sale más caro y tienen menos dinero. Esos son diferentes. Al conocerse el acuerdo entre PSC y Esquerra en materia de financiación, pues hubo algunas reacciones de sorpresa y de desconcierto, incluso entre los propios socios del gobierno, ¿no? En Compromís se expresaron dudas, en Penega también, Izquierda Unida, incluso Sumar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que esas dudas han ido callándose, digamos, ¿no? Hay un silencio, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que vale igual son las primeras impresiones, ¿no? Y bueno, repasando la hemeroteca, vemos que en el diario.es, por ejemplo, Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, escribió que literalmente de materializarse el acuerdo supondría el primer paso serio en la demolición del sistema actual. La cesión de soberanía fiscal no amplía el Estado federal, sino que lo debilita. El acuerdo que se propone es el de un modelo confederal. ¿Compartes tus impresiones? Completamente. O sea, hay veces, o hay gente, no sé, que tiene una idea muy rara de lo que es el federalismo. El federalismo se caracteriza por un equilibrio entre una administración central elegida por el conjunto de los ciudadanos y una serie de administraciones territoriales que responden a partes del territorio. Las dos tienen medios fiscales propios, las dos tienen competencias amplias y bien definidas, tienen capacidad de actuación independiente y es importante que haya un equilibrio entre las dos. En España hemos ido construyendo un Estado federal partiendo de un sistema muy centralizado. Hemos ido transfiriendo recursos y hemos ido transfiriendo competencias a las comunidades autónomas. Y eso nos ha llevado a una situación actual que básicamente tenemos un Estado federal equiparable a los más descentralizados del mundo. Pero ahora mismo hay un equilibrio. O sea, básicamente el Estado se queda con la mitad de los ingresos y tiene competencias importantes, y las comunidades se quedan con la otra mitad de los ingresos y también tienen competencias importantes. Lo que se propone aquí desequilibraría ese Estado federal en favor de los territorios, dejando a un centro sin recursos y sin instrumentos propios para ejercer las funciones constitucionales que tiene. Y no es una buena idea. Eso es una confederación, o iría
en la dirección de una confederación, y además sería una confederación por la puerta de atrás. O sea, sin haber hecho una reforma constitucional nos estarían cambiando el modelo de Estado, ¿no? Y hacia un modelo seguramente disfuncional, ¿no? Porque el centro es necesario. O sea, es verdad que las comunidades autónomas tienen competencias enormemente importantes: sanidad, educación, servicios sociales, pero coño, las pensiones, el desempleo, la defensa y otra serie de cosas pues también son cosas importantes, y es importante que la administración responsable de ellas y también de la cohesión territorial y social pues tenga instrumentos propios y una capacidad de actuación. El Estado también tiene derecho a la autonomía, y eso es lo que desaparecería en un modelo de este tipo, ¿no? Si se generaliza el sistema de concierto, vamos a una situación en que las regiones básicamente se quedan con el grueso de los recursos tributarios y se queda sin poder el centro, que pasaría a ser básicamente un delegado para hacer aquello que las regiones acuerden. Entonces, eso no es un Estado muy eficiente o muy funcional, y necesitamos uno que funcione bien, porque el mundo está muy complicado y no podemos funcionar como una coalición de taifas. Por tanto, en fin, concluimos en el sentido que el momento es particularmente grave, ¿no? Porque en lugar de acometer, después de 15 años del modelo vigente, pues una enorme reforma, una mejora en la dirección, pues de acabar de federalizar y de dotar de más suficiencia financiera, en fin, que seguramente hay cantidad de aspectos posibles de mejora, lo que estamos es ante la implosión del modelo, ¿no? Literalmente, ¿no? Y por tanto, pues lo que se nos propone es, como tú acabas de describir ahora, un modelo, en fin, una confederación, ¿no? De territorios ricos, en el que, bueno, ya está en el País Vasco y Navarra, a continuación vendría Cataluña, después podría llegar a Baleares, hubiera un cambio de gobierno en el 27, y claro, evidentemente en algún momento pues Madrid dirá que no quiere ser el tonto, el último, ¿no? A pagar el resto de la solidaridad, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente no acabaríamos en un modelo de Estado absolutamente disfuncional, ¿no? Si a eso le añadimos que un aspecto que los inspectores de Hacienda pues han puesto el viento en el cielo muy rápidamente, ¿no? Que es la destrucción, ¿no? La partición, ¿no? de la agencia tributaria, ¿no? En 17 agencias, pues claro, ahí encima además existe lo que ellos comentan, ¿no? Aumentaría el fraude, aumentaría pues, en fin, la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes añadir a eso? De acuerdo, o sea, estoy de acuerdo que no es buena idea, lo miremos como lo miremos, ¿no? Y es especialmente preocupante que uno de los dos pilares imprescindibles del sistema, el Partido Moderado de Izquierdas, haya asumido el compromiso de comenzar a desguazar el Estado, ¿no? Esto es muy peligroso, yo no acabo de entenderlo. Bueno, pese a todo, también comentando esos días, ¿no? Con amigos, con familiares, con en fin, mucha gente, pues dice, bueno, a los catalanes igual esto nos va bien, ¿no? Es decir, aunque igual el Estado, bueno, se destruye, ya veremos, es funcional, ¿no? Pero bueno, puede haber el planteamiento cortoplacista, ¿no? De que el sistema propuesto pues es un buen negocio, ¿no? Para los intereses de los ciudadanos de Cataluña, y en cambio malo para el resto de españoles, esto para vascos y navarros que ya están en esta misma almohada, ¿no? Bueno, frente a este argumento que se puede, digamos, replicar, ¿no? Yo creo que es muy mal negocio para todos, también para los catalanes, por lo que decía antes, ¿no? Que necesitamos un Estado funcional, y no tener un Estado funcional tampoco nos ayuda a nosotros. Podríamos tener algún beneficio transitorio con una Generalitat mejor financiada, pero también a muchos de nosotros, y yo en este sentido me incluiría entre los catalanes después de vivir aquí 22 años y haber peleado, no nos gusta esto. O sea, la insolidaridad no queremos un Estado insolidario en el que nuestros hospitales sean mucho mejores que los extremeños.
bien, está claro que lo que nos proponen no es lo más adecuado. Entonces la pregunta sería bien, del modelo actual, qué es lo que no funciona y en qué sentido debería reformarse de manera sucinta, ¿no? ¿Cuáles serían las grandes líneas de una reforma deseable del modelo actual? A ver, el modelo actual tiene un núcleo central que está muy bien pensado y tiene mucho sentido, que es lo que se llama el fondo de garantía. Y esto funciona como un pote, ¿no? Como cuando salimos a cenar con los amigos, cada uno pone 30 euros y de eso se paga la cena, ¿no? Las comunidades autónomas ingresan en ese pote, en ese fondo de garantía, un 75% de sus ingresos tributarios homogéneos, o sea, de lo que recaudarían si no subieran o bajaran impuestos, ¿no? Si bajas impuestos, te lo comes, sigues teniendo que poner lo mismo, y si lo subes, pues el extra es para ti, te lo gastas como quieras, no tienes que poner más. Y esto es importante, esta es otra ventaja de nuestro sistema sobre el alemán, ese invento de lo que se llama la recaudación normativa. Entonces, este núcleo, fondo de garantía, hace lo que tiene que hacer un sistema de financiación, que es reducir las disparidades. O sea, hay territorios que tienen, pero casi no sé si acabo de escribir cómo funciona. O sea, ingresan ese 75% de los ingresos homogéneos en la caja común y luego se reparte entre todos por población ajustada. La población ajustada es un intento de cuantificar, un intento bastante bueno, creo yo, de cuantificar las necesidades de gasto, o sea, del gasto que se necesitaría en cada sitio para prestar los mismos servicios. Y esto puede ser diferente porque los territorios son diferentes, sobre todo en la estructura de prioridades de la población. O sea, el principal gasto autonómico es la sanidad. En los sitios donde la población es mayor se necesita mucho más dinero que en los sitios donde es más joven. También tener en cuenta a los chavales en edad escolar, pues si tienes o no tienes también incide sobre tus necesidades de gasto. Y después factores como la dispersión de la población, si estamos todos juntos es más barato dar los servicios, si estamos por ahí repartidos por el monte, si el territorio es muy grande también puede haber más costes, si es una isla o un archipiélago, pues entonces también se notan. O sea que esas variables que tienen un efecto muy claro sobre las necesidades de gasto de la población, el sistema las tiene en cuenta, ajusta la población física, el número de habitantes para recoger esos diferenciales de coste. Entonces el sistema uno mete por renta y después recibe por necesidad, por población ajustada, ¿no? Y esto lo que hace es reducir las diferencias entre los que más tienen en relación a sus necesidades y los que menos tienen, no cambia el orden y el resultado pues, es una mejora de la distribución, ¿no? Comprimimos la distribución, reducimos las diferencias entre los que tienen mejor suerte de partida y los demás. O sea que esta parte está muy bien. Pasa que encima de esta parte hemos puesto 3 engendros, 3 fondos de nombre raro que no tiene nada que ver con su función, que lo que hacen básicamente en conjunto es como si cogiéramos el dinero, lo tiráramos al aire y vemos dónde cae, ¿no? Y esto convierte al sistema, o una parte del sistema, en una especie de lotería. El resultado de esa lotería pues tiene problemas. Hay una desigualdad mayor de la que nos gustaría, hay cambios de orden que no se explican y esto habría que arreglarlo. Entonces lo que habría que hacer es cargarnos esos 3 fondos y sustituirlos por un único fondo de nivelación complementario que lo que haga es el dinero que el Estado inyecta al sistema repartirlo para reducir todavía más en la medida que se acuerde las desigualdades entre unos y otros, ¿no? Y aquí habría que buscar un acuerdo político sobre el grado de nivelación que queremos. O sea, queremos llegar a una igualdad total entre todos en términos de financiación por habitante ajustado, o a lo mejor podemos dejar un cierto margen, no llegar al 100% de nivelación, quedarnos en el 95% o una cosa así, y si esto permite pues, ampliar el acuerdo sobre financiación, por ejemplo, para que lo firme la Generalitat, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar un acuerdo, no hay una solución única o técnica. Yo personalmente sería partidario
la nivelación total, o sea, que todos tuviéramos la misma financiación por habitante ajustado, porque si no, pues las diferencias entre territorios en niveles de servicios públicos pues existirían, y eso en principio no es algo que queramos. Pero bueno, si esas diferencias son pequeñitas y a cambio de eso conseguimos ponernos más de acuerdo, pues no me parecería mal, ¿no? Renunciar al 100% y quedarnos en un 95, 97 o 93. O sea, que hay una nivelación muy alta, pero no necesariamente total. Y yo creo que por ahí hay margen, ¿no? Este sistema también respetaría el orden original de financiación por habitante ajustado, no habría esos problemas de reordenación caprichosa, y creo que se podría, por lo menos, intentar llegar a un acuerdo en esta dirección. Bien. Antes de las preguntas, te vamos a hacer una última pregunta. Impulso Ciudadano siempre convoca a una audiencia muy distinguida y no tiene como solo interés la financiación singular. Y también queríamos que explicaras cuál es, así brevemente, tu visión sobre la economía española en este momento. La economía española ahora mismo va relativamente bien, va bastante mejor de lo que nos temíamos casi todos hace unos años. Tras unos años complicados hemos tenido crisis graves y tiempos muy revueltos, pero no va como un cohete. Y el principal problema es, o sea, una cosa es el crecimiento total. Es verdad que ahora mismo estamos creciendo más rápido que la mayor parte de los países europeos, pero sobre todo porque tenemos vientos de cola, tenemos una entrada de inmigrantes muy fuerte, por lo tanto un aumento de la mano de obra disponible, y eso pues genera, ayuda a aumentar el empleo. Tenemos fondos europeos cuantiosos que han entrado en los últimos años, y eso, aunque no está muy claro que los estemos usando bien o también como sería deseable, pues de alguna forma ayuda. Y tenemos también un sector turístico que sí va como un cohete, ¿no? O sea, hay una entrada grande de visitantes extranjeros que vienen con dinero y gastan. Pero eso, digamos que explica la situación hoy. El problema es de medio y de largo plazo. O sea, si cogemos los últimos 15 años, o 20, o 25, España ha ido perdiendo posiciones en relación con los países de nuestro entorno a los que nos gustaría parecernos, y también con algunos que venían detrás, o sea, los países del este europeo, Polonia, Lituania, etcétera, que empezaron muy detrás, pues ya nos han pasado unos cuantos, y los otros están a punto de... Hemos perdido terreno en relación con la media europea, con Estados Unidos, y no es previsible que esto cambie en el futuro. O sea, la productividad española no hace tiempo que no tira y no se la espera, y básicamente no estamos haciendo los deberes para que dentro de 10 años las cosas estén mejor que ahora. O sea, que ahora mismo la situación coyuntural es buena, pero si no hacemos esos deberes, pues dentro de 10 años estaremos todavía más lejos de la media europea o de Estados Unidos. Bien, tenemos tiempo para las preguntas. Yo, entre tanto, me he permitido hacer un poco de resumen en titulares, un poco de la conversación, ¿no?, que hemos tenido, también un poco para los medios de comunicación que nos acompañan, ¿no? Siempre es mejor dar titulares, ¿no? Y bueno, pues la primera afirmación, el primer titular sería: la Generalitat de Cataluña no está injustamente financiada, sino que está en la media de la financiación autonómica. Por lo tanto, es falso, ¿no?, el discurso de la infrafinanciación y del castigo, etcétera, etcétera. El modelo actual tiene problemas, como siempre, ¿no? Todo es mejorable, pero evidentemente pues estas deficiencias son subsanables y deberían mejorarse en una dirección, como siempre se ha hecho, en una dirección federal. El acuerdo firmado para una financiación singular nos lleva a un modelo de concierto que nos sumerge en una deriva confederal, difícilmente defendible desde cualquier lógica, pero mucho menos desde una posición progresista y europeísta. La destrucción de la agencia tributaria equivale a más gasto público, más ineficiencia para los ciudadanos y las empresas, más fraude y opacidad, ¿no? Y menos ingresos. Y el resultado pues será un Estado disfuncional y, en fin, un perjuicio a largo plazo para
para todos. Hay una primera pregunta que hace Ferran Brunet. Él pregunta que qué impacto tendría la financiación singular sobre la solvencia financiera del Estado español. Depende, o sea, a corto plazo lo que uno gana otro pierde, o sea que, bueno, seguramente no sería dramático, pero a largo plazo sí, o sea, si dejamos, como decía antes, a un Estado sin recursos y medios propios, pues esto al final de alguna forma se paga, y cuando además el Estado es el responsable de seguir pagando la deuda que tenemos, que no es poca, pues seguramente preocuparía a las agencias de rating y se notaría en la prima de riesgo y demás, pero dependería mucho de cómo evolucionara después el comportamiento fiscal de los dos, del Estado y de las comunidades autónomas. No cabe esperar que sea una mejora. En cierta manera acabas de responderlo ahora, pero otra pregunta es ¿hasta qué punto necesariamente si entra el sistema, se materializa la propuesta y Cataluña recibe más dinero, eso necesariamente significa menos dinero para las otras autonomías? Mientras no cambien las leyes de la física, si te llevas más de un sitio, pues queda menos para los demás, o sea que, y además a esos demás no los puedes compensar salvo que subas los impuestos en esos territorios, porque aquí ya no habría impuestos estatales, o sea que estarías compensándolos con su dinero, lo cual es una forma curiosa de compensar a la gente. Hay un par de preguntas que son sobre cómo afecta, hasta qué punto esta financiación singular sería constitucional o no. Yo creo que la generalización del sistema de concierto solo encajaría en la Constitución si se añadiera una disposición adicional parecida a la que existe en el caso vasco y navarro. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de, ya, digamos, desde un punto de vista menos técnico, menos legalista, estamos hablando, se acepte o no, de un cambio del modelo de Estado. O sea, no estamos hablando de un cambio del sistema de financiación. Entonces, si vamos a cambiar el modelo de Estado, yo creo que lo lógico sería plantearlo como tal, que manden un proyecto de reforma constitucional que todos entendamos de qué estamos hablando y que se discuta y que se vote. O sea, cambiarlo por la puerta de atrás no sería de recibo. Otra pregunta es posible mantener la caja única de la Seguridad Social con el nuevo modelo? ¿Es posible mantener la caja única de la Seguridad Social? A ver, posible sí, pero la caja única de la Seguridad Social es muy deficitaria. Es deficitaria y será cada vez más deficitaria en el futuro. Entonces, si el que tiene que complementar esos ingresos que no entran por cotizaciones es el Estado, y el Estado cada vez tiene menos recursos propios, pues va a ser un poco complicado mantener el sistema funcionando. Habría que pensar en cómo trasladar a las comunidades autónomas una parte mayor de las obligaciones de pago de eso, ¿no? En teoría el sistema de concierto recoge esa posibilidad. Las transferencias del Estado a la Seguridad Social serían una de las cargas no asumidas que las comunidades forales tendrían que ayudar a financiar, pero en la práctica no parece que funcione así. Digo no parece porque nadie sabe cómo funciona, o sea, nunca se han visto las cuentas de esto en detalle, pero si comparamos el último cupo con el anterior, en esos 5 años de diferencia el déficit de la Seguridad Social se disparó en muchos miles, decenas de miles de millones de euros, y sin embargo el cupo no ha cambiado prácticamente. O sea que no parece que les estén cobrando el déficit de la Seguridad Social, y alguien lo tiene que pagar en última instancia, ¿no? De momento da la impresión de que lo está pagando el Estado, y si sacamos a Cataluña también, pues, que también tiene un déficit de la Seguridad Social bastante grande, pues la cosa se agrava. Hay otra pregunta sobre esto precisamente, que es ¿qué piensas de la transparencia que tiene el sistema de financiación del País Vasco y de Navarra?
no tiene ninguna. O sea, hay una norma que en teoría dice cómo habría que calcular el cupo, ¿no? Y bueno, si cogemos las distintas partidas de los presupuestos generales del Estado, vemos qué cosas se han transferido a las instituciones forales y qué cosas no. Las cosas que no se han transferido, pues esto cuesta tanto y os tienen que poner un tanto por ciento. Pero ese cálculo nadie lo ha visto jamás. Lo único que hay es, cada 5 o 7 años, cuando se renueva el cupo, pues hay un anexo en una ley de media página en la que dice el cupo será X y nadie sabe de dónde sale ese número. O sea, hay transparencia ninguna. Hay varias preguntas sobre el principio de ordinalidad. Te has referido a ello, que con tu propuesta de sistema se respetaría, y también sobre la ordinalidad, no tal como no referida al sistema de financiación, sino planteada como lo hace el Estatut de Cataluña. Si quieres hablar sobre ello. A ver, a mí lo de la ordinalidad me parece una restricción muy razonable. En las últimas semanas se ha caricaturizado un poco, ¿no? Se dice, no, lo que se propone es darle más al que tiene más. Y no es eso, es no quitarle tanto como para que acabe en peor situación que los que se benefician de su solidaridad. A mí eso me parece una restricción muy razonable, siempre y cuando se haga de una forma precisa y correcta, ¿no? O sea, lo que habría que pedir es que el sistema no altere la ordenación de los territorios en términos de recursos por habitante ajustado a igual esfuerzo fiscal, competencias homogéneas, según vamos aplicando el sistema de financiación. Me llevaría un rato explicar lo que quiere decir esas cosas, ¿no? Pero bueno, la idea es la ordinalidad hay que aplicarla teniendo en cuenta que las necesidades son distintas en distintos sitios. Quizá un ejemplo ayude. Pensar en el IRPF. El IRPF, tenéis un vecino de enfrente que gana un 10% menos que vosotros antes del impuesto y después de pagar el impuesto acaba mejor que vosotros, pues ahí hay un problema, ¿no? El IRPF no debería cambiar el orden siempre y cuando los dos tengáis las mismas circunstancias familiares, ¿no? O sea, si el vecino tiene 4 niños y tú no tienes ninguno, pues a lo mejor sí que es lógico que te cambie el orden, o sea, que te cobren bastante más que a él y que eso cambie el orden antes y después del impuesto. La traducción de eso al sistema de financiación es lo que os decía antes, ¿no? No cambiar el orden, pero por habitante ajustado y con el proviso de que estamos hablando de igual esfuerzo fiscal. Lo del Estatut de Cataluña en relación con la ordinalidad es panota. O sea, esa cláusula que viene a decir que el sistema de financiación no alterará la posición de Cataluña en términos de renta per cápita no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la renta per cápita no depende del sistema de financiación. O sea, la renta per cápita es la que es. El sistema de financiación no la cambia, haga lo que haga el sistema de financiación y por lo tanto eso no tiene mucho sentido. Y luego además ponía manifiesto un vicio difícil de entender de la política catalana, que es la de tratar de invadir espacios ajenos. O sea, el Estatut de Cataluña debería regular el funcionamiento interno de la administración catalana, no definir cómo tiene que funcionar el sistema de financiación del conjunto del país. No puede regular el sistema de financiación de todos desde un estatuto regional, entre otras cosas, porque a lo mejor otra región dice lo contrario y lo pone en su estatuto, entonces ¿qué haces? O sea que es un buen ejemplo de cómo no hay que legislar lo que hay en esa cláusula del estatuto. Y ya la última pregunta. Un asistente dice que has hecho referencia a que no entiendes cómo un partido moderado de izquierda se ha propuesto el desmantelamiento del Estado. ¿Puedes hablar más sobre este tema? Es lo que pone. O sea, yo cuando leí el artículo, el acuerdo,
Mi primera reacción fue llamar al periodista que me lo había mandado y decir, oye, seguro que esto no es un fake, porque nunca pensé ver un acuerdo en esta línea, ¿no? O sea, el PSC ha asumido, leyendo el acuerdo, y no solamente en materia de financiación, ha asumido el relato de los independentistas, ha asumido el grueso del programa de los independentistas, y el PSOE parece que lo bendice. Entonces, si el acuerdo habla pues, de desmantelar la agencia tributaria, de extender el concierto, en esencia de empezar a desmantelar el Estado, y el PSOE lo asume, pues yo creo que tenemos un problema muy serio. Sí, y si me permites, yo añadiría la siguiente reflexión, ¿no? Estas últimas semanas pues, se celebra, ¿no? Por un lado, es verdad, ¿no? Un cierto regreso de la normalidad institucional en Cataluña, eso es verdad. Por otro, la idea, el concepto de que Cataluña ha vuelto, frase muy querida por el presidente Salvador Illa, pero claro, es un oxímoron, es una contradicción, que Cataluña haya vuelto, pero para comer aparte, ¿no? Y encima con la posibilidad de acabar cargándose la cocina, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos un poco efectivamente en este grave momento, en esta disyuntiva, y bueno, pues esperamos que la conversación de esta tarde contigo, pues, en fin, nos haya ayudado a todos a entender más cosas, y nada más, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.